Me gustaría tomarme unos minutos para poder explicar los estados de WhatsApp. Muchos pensarán que son muy extremistas o hasta negativos, ¿no? Pero también está la posibilidad de que sean verdad, ¿no? Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué vino Jesús? Muchos tenemos a Jesús como un amuleto que colgamos en el cuello para que nos vaya bien en esta vida. O simplemente a la hora de salir a trabajar nos presignamos para estar protegidos en el camino. Pero realmente, ¿Jesús vino para eso? Yo colocaba recién en el estado que el pecado más grande que una persona puede cometer contra Dios es rechazar a Jesús, a quien vino a salvar a los pecadores. Y ahí tienen en pantalla unos versículos que me gustaría que compartan conmigo. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese que el versículo 8 habla de la prueba de amor más grande que Dios hizo por la humanidad, es enviar a su Hijo a morir por nosotros, los pecadores. Y es claro, ¿no? El pasaje. Dios nos ve como pecadores. Y suena liviano, ¿no? Desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos pecado. Pero desde el punto de lo que es para Dios el pecado es muy grave. Y el juez justo, santo, perfecto, bueno del universo, aborrece el pecado, dice la Biblia, y que lo va a castigar. Y dice el versículo 9, y vemos esa realidad: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, está hablando del sacrificio de Cristo, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Y acá podemos ver algunas realidades. La gravedad del pecado dice que seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? La ira de Dios. Dios va a castigar después de esta vida el pecado. Dios tiene que castigar. Así como un juez no puede dejar en libertad a alguien que mató o robó, el juez, para que sea justo, lo tiene que condenar. Eso es lo que tiene que hacer Dios con el pecador, para seguir siendo justo y bueno. Tiene que castigar al pecador, derramar su ira sobre el pecado, sobre la maldad. Y Dios nos acusa a toda la humanidad que hemos pecado contra Él. Pero dice que en su inmenso amor Él mandó un Salvador, a Jesucristo. Y el versículo 9 nos da la luz. Dice: pues mucho más, estando justificados en la sangre. Justificado es un término legal, ¿no? Que es lo contrario a culpable. Ya no somos culpables, somos justos por medio de creer en lo que Jesús dijo. No solo en creer que Él es el Salvador, sino en creer lo que Él dijo que somos nosotros, que somos pecadores y merecemos el castigo de Dios. Sin duda, si creemos eso, es inevitable que venga una culpa, un dolor, un arrepentimiento, ¿no? Y creer que el único medio de salvación es Jesucristo. Lo leemos una vez más corrido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, le decía que era un término legal, significa perdonados, limpios, justos delante de Dios. En su sangre, en la sangre de Jesús, por Él, seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, sin Cristo, Dios nos ve como enemigos, merecedores de ira y pecadores. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Ahora, una pregunta muy importante, y si usted puede leer los estados de WhatsApp, todo va a cobrar otro sentido. El pecado más grande que podemos cometer no es robar, no es matar. Por medio de Jesús, Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra maldad, y alcanzar el perdón y la salvación. Pero solo podemos acceder a esa justificación de la cual habla el versículo 9, que está en pantalla, es por medio de creer no solo en lo que Jesús es, que Él es el Mesías,
que Él murió y resucitó al tercer día, sino también en creer que somos pecadores, que nos hemos rebelado contra Dios y que vamos camino a la ira de Dios. Yo solo como mensajero les transmito lo que Dios dice en su palabra. Fíjense que la mayoría de las personas piensan todo lo contrario. Piensan que está todo bien con Dios. Piensan que Dios los ama. Y entonces ese pensamiento equivocado nos lleva a otro. Entonces, si está todo bien con Dios, ¿por qué Dios no nos ayuda? Y me gustaría, como para ir terminando, dejarle esta reflexión. Hay 3 opciones para responder esta pregunta de por qué Dios no nos ayuda. Primero, Dios es un tirano, Dios es un dictador, que no le importa su creación. 2, Dios no existe. O 3, Dios es como dice Dios en la Escritura, que estamos todos separados. En el libro de Romanos capítulo 3, 23 dice que por cuanto toda la humanidad pecó, o sea, se rebeló contra Dios, estamos lejos, separados de Dios y somos merecedores de la ira. Repito, Dios es un dictador, un tirano que no le importa su creación. 1, Dios no existe. 2 o 3, es como dice la Escritura, que somos culpables y solo podemos alcanzar la justificación, como leímos hoy, perdón, ¿no? La reconciliación y ser salvos de la ira de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo: nadie sabe lo que hay después de la muerte, ¿no? Pero hay un hombre que sí vino y habló claro, y ese hombre se llama Jesucristo. Así que sería muy prudente que prestemos el oído y escuchemos lo que Él dice. Si realmente vos no sabés lo que hay, así como yo no lo sé, sería prudente escuchar al hombre que habló con toda seguridad, hombre y Dios, que habló con toda seguridad de lo que hay después de la muerte. Así que le dejo un saludo y espero que medite sobre esta palabra.